Problema de análisis. Dice el enunciado sea la función f x cubo menos valor absoluto de x más 2. Aparentemente esta es una de esas funciones de la cual, según vemos su expresión, parece que da un poco así como de miedo, ¿no? Vemos ahí un valor absoluto y ya podemos pensar que esto se va a complicar mucho, que va a ser un rollo. Bueno, pues no es para tanto. Simplemente al ver la expresión del valor absoluto ya sabemos que vamos a tener que definirla a trozos para poder asegurar que esa parte siempre toma valor positivo. ¿Qué me pide la función? Continuidad y derivabilidad en x igual a 0. Claro, al tener que romperla a trozos y siendo valor absoluto de x, el punto crítico va a ser 0. Extremos relativos de una función definida a trozos, con lo cual voy a trabajar por trozos y luego en las fronteras. Y finalmente me pide calcular el área de la región delimitada por la gráfica de esta función definida a trozos, el eje y igual a 0 y las rectas menos 1 y 1. Es decir, me va a pedir, o me está pidiendo, una integral definida de una función que va a ser polinómica. La integral va a ser facilísima. Bueno, pues entonces lo primero, voy a expresar la función en función de este valor absoluto como una función definida a trozos, como la raíz es 0, porque x cambia de signo en 0, tendré una expresión cuando x es menor que 0 y otra expresión cuando es mayor que 0. Si x es menor que 0, le cambio el signo. Si x es mayor que 0, no. Veis que aquí me queda un más x y un menos x. Ojo, que lleva un menos delante. ¿Vale? Cuando x sea menor que 0, tomaré menos x, pues menos x me queda más x. Ya tengo mi función definida a trozos, que ya lleva incluido, valorado, el valor absoluto. ¿Cómo estudio la continuidad? Polinómica por debajo de 0, polinómica por encima de 0, continua por definición. ¿Qué pasa? Que me falta mirar la frontera justo en el 0, pues valoro esa continuidad justo en x igual a 0. Valoro la imagen y los límites laterales, derecho e izquierdo. Si todos son iguales, la función es continua. F de 0 está definido en el tramo que va por la derecha, ¿no? Es decir, en esta función, pues calculo f de 0 aquí, sale 2. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, lo valoro en este tramo, queda 2, y cuando tiende a 0 por la derecha, en el otro tramo queda 2. Como la imagen y los límites son iguales, la función es continua en x igual a 0. Seguimos. Vamos a ver qué pasa con la derivabilidad. Pues calculo derivadas laterales, derecha e izquierda. Una expresión cuando x es menor que 0 y otra cuando es mayor que 0. La función será derivable en x igual a 0 si las derivadas laterales, en este caso las imágenes coinciden. Pues calculo la f' de 0 por la izquierda y f' de 0 por la derecha, y no son iguales. Por tanto, la función no es derivable en x igual a 0. Es continua, pero no derivable. Vale, vamos con el apartado B. ¿Qué pasa con extremos relativos, máximos y mínimos? Pues los valoro siempre con las derivadas, ¿no? ¿Dónde puedo tener un extremo relativo, un máximo, un mínimo? En aquellos puntos donde la derivada es igual a 0, y tengo que estudiar también el punto crítico, las fronteras, el punto de cambio, ¿vale? Derivada del tramo inferior sería esta, derivada del tramo superior, las igual a 0, ¿vale? En el tramo inferior, cuando x es menor que 0, no me sale una raíz que exista, no es real, y en el tramo superior a 0, en este caso, me sale más menos raíz de un tercio. Pero como estoy en un tramo que es x mayor que 0, la raíz negativa la descarto. Me quedo solo con la positiva, más raíz de un tercio. Por tanto, en más raíz de un tercio tengo un punto crítico. Voy a comprobarlo con la segunda derivada para ver si es máximo o mínimo. Es que una polinómica es muy fácil derivar. Calculo f2' y sustituyo por raíz de un tercio. Calculo la imagen para más raíz de un tercio en f2'. 6 por raíz de un tercio, que es positivo. Por tanto, si recordamos la forma, el truquito es la forma de los brazos, siendo positivo, sé que tengo un mínimo relativo. Y tengo que dar las coordenadas del mínimo. Pues calculo sobre la propia función, sobre f, sobre la propia función, la imagen para raíz de un tercio. Y sale este valor, lo dejo en función de la raíz. Tendría estas coordenadas el mínimo relativo. No podemos olvidarnos de que tengo que estudiar qué pasa en el punto crítico, en el cambio
porque tengo una función definida a trozos, eso es en x igual a 0. Ahí no es derivable, ahí no puedo aplicar la derivada, pero sí que es continuo. ¿Qué hago? Pues miro si la función crece o decrece a la derecha y a la izquierda. La función viene creciendo antes de x igual a 0, y esto lo miro con el signo de la primera derivada, que por debajo y por encima de 0 sí que está definida. La primera derivada es mayor que 0 por la izquierda y menor que 0 por la derecha. Por tanto, si la primera derivada viene subiendo por la izquierda y luego baja por la derecha, lo que tengo es un máximo. Las coordenadas son x igual a 0 y sustituyo 0 en el tramo correspondiente. Por tanto, tengo un máximo en 0,2 y un mínimo en estas coordenadas. Bueno, y me voy con la última parte que me pide calcular el área que cierra esta función desde x-1 hasta x1, pasando por y igual a 0. Entonces, lo que me voy a encontrar es que entre -1 y x igual a 0 resulta que tengo una función, porque está definida a trozos. Y desde x igual a 0 hasta x igual a 1, en este tramo, también tengo la posibilidad de calcular la integral, pero con otra expresión, porque mi función viene definida a trozos. Es decir, va a ser la integral de -1 a 0 de esto, más la integral de 0 a 1 de esto, es una suma de integrales. Pues de -1 a 0 tomo una función y de 0 a 1 otra expresión. Por tanto, una integral más otra integral. Esto tenemos que fijarnos ya desde el principio del problema, que además ya lo hemos comentado, que estamos hablando de polinomios. Esto se integra muy fácil. Una suma de 3 integrales inmediatas, tipo potencial en este caso. Pues calculo las primitivas, aplico la regla de Barrow, de -1 a 0, pues extremo menos origen, y de 0 a 1, extremo menos origen. Sustituyo la x por su valor, van a ser operaciones muy sencillas además, y calculo el valor del área total. Y el problema está resuelto.